Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo andan? Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 9. Vamos a empezar con una etapa nueva para el pueblo de Israel, donde se pasa del tiempo de los jueces a la etapa de la monarquía. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vemos que ya estuvimos viendo en el capítulo 8 que el pueblo de Israel lo que estaba pidiendo era un rey. Vemos que el pueblo de Israel, que como todos los pueblos paganos, tenían un rey visible, corrupto, pero como tenía una presencia, una imagen, como tenían carros delante del rey y muchas cosas que ante los ojos del hombre quedaban eh, como que quedaban impactados. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo también quiere un rey, despreciando al rey de reyes que era Dios mismo que guiaba a este pueblo. Entonces, este pueblo empiezan a consultarle a Samuel. Hola Karina Jiménez, Lisi Torres, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar. Entonces, este pueblo, vemos que hablan con Samuel y vemos que empiezan de una manera excusándose. Lo primero que le dicen a Samuel es, y Samuel, ya estás viejo, danos un rey. ¿Qué tiene que ver? Cuando vemos que Samuel, ¿qué tiene que ver que sea viejo? ¿Y qué tiene que ver si se moría Samuel? Damaris Clavijo, bendiciones, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Gabriela Mejías, ¿qué tal, hermana? Gracias por estar ahí. De Houston, muy bien, con mucho deseo de aprender más. Le pido oración por mi familia. Muy bien, les pido a las hermanas de oración que el cuerpo de Cristo hablamos siempre acerca de la oración entre hermanos. La hermana Gabriela Mejía necesita oración por su familia. Por ahí no sabemos qué es lo que está aconteciendo, pero es bueno que oremos los unos por los otros. Y obviamente que seamos fortalecidos con la palabra. Este es el objetivo para poder afrontar esta prueba. Pablo Acutaín, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, nuevamente te veo. Gracias por estar ahí. Voy a tener una tarde edificable. Muy bien, te lo garantizo, Pablo. Así que hoy va a ser, como todos los estudios, van a ser de edificación. René, Yulitza Pérez Padilla, gracias por estar ahí. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? El pueblo de Israel ve que todas las naciones tenían reyes, tenían reinos. Entonces el pueblo de Israel obviamente que también quería un pueblo, un rey. Entonces lo que hacen es le dicen a Samuel, que era el hombre más importante de Israel o el hombre que estaba más cerca de Dios, y le vienen a preguntar y le dicen, estás viejo. Y lo que les decía, ¿qué tiene que ver? Y aunque sea su último día de vida, ¿qué tiene que ver? Como si fuera que el poder de Dios se limita solo a la gloria de un hombre. Y esto es lo que muchas veces vemos en el sistema religioso cuando se empieza a idolatrar a los hombres y se pone como que el pastor es el único que tiene la palabra. El pastor es el único ungido. Y este pastor, no el pastor de otra iglesia, no, porque Dios decide solamente con él que se manifieste. El problema es que cuando se idolatra tanto a las personas, el día que se mueren, que desaparecen o que caen en pecado, lo que va a pasar es que la iglesia empieza a dispersarse, porque no tiene norte, no tiene fundamento, no están solidificados en Cristo. Pero bueno, así estaba el pueblo de Israel. Después vimos que dice, tus hijos no son ejemplo de nada, le dicen a Samuel. Todo esto está en capítulo 8, versículo 5. Tus hijos no andan por el buen camino. ¿Qué tiene que ver? Estaban buscando excusas para que les dé un rey. Y después le terminan diciendo, constitúyenos ahora un rey que juzgue como tienen todas las naciones. Entonces vemos que querían un rey que ellos mismos, David Donoso, ¿cómo andás? David Silva, ¿cómo andás? Roberto Cabrera, qué lindo ver a mis hermanos de Biblia Libre, siempre ahí presentes, siempre la grata compañía de mis hermanos, muy respetuosos, muy siempre bien, el lindo trato tenemos. Así que gracias por estar ahí. Para mí es muy importante tenerlos ahí del otro lado, compartir y estar. Así que gracias David, gracias Roberto Cabrera, gracias a ese ministerio Biblia Libre. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces vimos que este pueblo rebelde están dejando de lado a Dios y quieren un rey humano, un rey como todas las naciones. Y le dice el Señor
le dice a Samuel, bueno, contales cómo les va a ir con un rey nuevo, que se van a tener que sujetar a todas las cosas que al rey se le ocurre. Y esto implicaba muchas cosas, de que iba a haber un servicio militar que iba a estar a la orden del rey, que iba a haber opresión en el campo, que significaba en el trabajo, que iban a sacarle todas sus riquezas, estos reyes, y que se le iban a repartir entre sus amigos, que iba a haber una explotación laboral, explotación de impuestos, que iban a subir impuestos, que les iban a robar, y que el pueblo de Israel iba a llorar por dolor y que Dios no iba a estar. O sea que estos hombres les dijeron, por medio de Samuel, les contó todo lo que iban a hacer estos reyes. Bueno, después de contar todas estas cosas, el pueblo tendría que decir, bueno, no, mejor no, nos quedamos como estamos. No, no importa, queremos igual, dame un rey, dame la opción B. Yo sé que Dios es muy bonito, todo, pero siempre dame la opción B. Jesucristo no, dame a Barrabás. Al rey David no, dame a Isboset. Entonces ahí está el hombre rechazando siempre a Dios. Venimos de un choque de planetas, yo no vengo de Dios, yo vengo de un choque de planeta. Yo prefiero venir de un mono antes que venir de Dios. Y vemos la naturaleza pecaminosa del hombre, cómo luchamos contra Dios, cómo vivimos peleando, cómo nos queremos llevar la gloria de Dios. Entonces, Luisa de la Cruz, bendiciones. Silvia Rojas, también ahí de Biblia Libre. ¿Cómo andás, Silvia? Yolanda Gallegos, bendiciones. Daisy, alaba, sí, alaba. Ibardo, Cristina Torres, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias a todos los que siempre se conectan. La verdad que es muy lindo tenerlos a todos. Bueno, entonces, este pueblo decide ir tras un rey. Dijeron, bueno, vamos a hacer un acuerdo. En el versículo 19 nos dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros. No le importa nada. Entonces acá estamos viendo cómo yo si fuese Dios, lo primero que hago es le pego una patada a un pueblo rebelde. Pero ahora en el capítulo 10 vamos a ver el amor de Dios, cómo sigue fiel. Por más que el pueblo sea infiel, por más que el pueblo elija la opción B, y cómo vemos la misericordia de Dios. Esto es lo que vamos a ver. Y que Dios lo va a complacer con un rey. Esto no significa de que a Dios se le fue de las manos, no pudo dominar esta situación. Entonces, bueno, tuvieron que cambiar y pasar a un sistema político. Y no pasa por eso. Dios estableció que a partir de este momento iba a haber una monarquía. Por eso ahora en el capítulo 9 vamos a ver que empieza la etapa de la monarquía. ¿Qué significa una monarquía? Que es un gobierno de un rey. El gobierno de un rey es el que tiene el poder civil, el poder político para tomar las decisiones. Por eso cuando vemos en el libro de Jueces, cuando aparece Abimelech, que era un hombre que dice que se levantó como rey, no me acuerdo en qué capítulo era, pero ya lo habíamos estudiado, pero no era que se había levantado el rey porque no era una etapa de monarquía, había usurpado un puesto, él como decir, bueno, yo soy rey, me declaro rey. Es medio como los chistosos que son ahora los profetas, los apóstoles que andan por ahí dando vueltas. Yo soy el apóstol Sebastián. Ah, ¿sí? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo mismo me nombré autoprofeta. Y es buenísimo esto, porque con ese criterio somos lo que queremos ser. Como dice la ley de género, cada uno es lo que se autopercibe ser. Bueno, Abimelech se autopercibía ser el rey de Israel. Consiguió un par de locos que le decían, amén, rey querido, y ahí estaban reinando. Pero políticamente, pero legalmente no había un estado de monarquía. Eso es lo que pasa. El problema es que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que su corazón, ellos se dejaban guiar por su corazón. Acá lo único que importa es mi corazón. Recuerden que siempre es perverso y engañoso. Bueno, y así nos encontramos con el capítulo 9, donde va a aparecer este actor principal en el libro de Primera de Samuel, que va a ser Saúl. Vamos a ver cómo comienza el ministerio de Saúl, cómo empieza la historia de los reyes. Este es un momento muy importante porque hay un quiebre, no un quiebre, un cambio en las escrituras, porque el Señor nos habló con la ley, nos habló con los profetas, nos habló con los jueces, nos habló con reyes, y siempre nos muestra lo mismo, que el hombre no puede alcanzar esas metas porque son muy altas. Por eso necesitamos un Salvador, Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a ver que aparece Saúl y vamos a ver características, vamos a analizarlo bien a Saúl,
Porque recordamos Saúl y decimos, uff, este hijo de Satanás que persiguió a David, que lo volvió loco, que era celoso, que le quiso clavar la espada. Sí, bueno, ya conocemos muchas cosas, pero vamos a ver cómo empezó. Y no tiene nada que ver con lo que conocemos de el gobierno de Saúl. Vamos a ver que no era tan desastroso. Vamos a ver que es hasta un buen testimonio, parece. Que esto lo que nos va a mostrar es que no importa cómo empecemos, sino cómo terminamos. Porque cuántos cristianos hay que empiezan bien, que bueno, que arrancan, que dejan el pecado, que congregan, que empiezan a hacer una vida piadosa y después se vuelven al mundo y así terminan. Bueno, en el capítulo número 9 empieza la etapa de Saúl y se termina prácticamente la etapa de Samuel, ya son los últimos tiempos de Samuel, y después aparece David como actor principal. Pero bueno, y también un quiebre para la etapa del pueblo de Israel, porque empieza el gobierno de los reyes. Por eso está bueno empezar desde ahora, desde cero, diciendo, bueno, empieza la monarquía. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Reyes, empezamos a decir, porque reinaba en Judá en los tiempos de Gad, y empiezan a haber nombres y se cruzan y empiezan a haber problemas, porque habían dos reyes de una manera simultánea en el mismo tiempo. Entonces, por eso está bueno que acá empezamos con el primer rey. Acá arranca la monarquía. Y después vamos a ver cómo empiezan a acontecer muchas cosas. Entonces, en el capítulo 9 nos dice, había un varón de Benjamín. Fíjense que acá estamos hablando, nos va a hablar acerca de el padre de Saúl. Pero fíjense que nos hablan, recuerden cómo, porque vamos a ver esta tribu que es muy especial, Benjamín. Nos dice, había un varón de Benjamín. Recuerden qué es lo que el antecedente que habíamos estudiado en Jueces acerca de Benjamín. ¿Cómo era este pueblillo maravilloso, santo, pueblo de Israel? Bueno, ¿se acuerdan que cuando Gedeón había vencido a los, ya me olvidé, que eran a los amonitas o los no recuerdo bien, sí, yo soy un poquito débil de mente, pero cuando había triunfado o estaba a punto de triunfar, aparecen los de Benjamín y les dicen, ¿por qué saliste a la guerra sin nosotros? ¿Y esto qué significaba? Lo que quería el pueblo de Benjamín era llevarse la gloria. Como Gedeón estaba por triunfar y tener una victoria de parte de Dios, ellos eran una traba y un estorbo, diciéndole, ¿por qué salen a pelear sin el consentimiento de nosotros? Eran religiosos, eran peleadores, eran personas que eran las trabas. ¿Vieron? ¿Nunca estuvieron en una iglesia que siempre hay uno poniendo trabas, estorbo? Y a mí hasta me fastidia porque siempre todos los religiosos te traen problemas. Una cosa no pueden hacer bien. Se les manda a hacer algo y miles de problemas. Deja, lo hago yo. Con que no molestes, estamos todos felices, terminamos. Así son los de Benjamín. Un estorbo, problemas. Los de Benjamín son los criticones, los que siempre ven el problema, los que todo es negativo, lo que la gloria es para ellos. Entonces ahí vemos que... hola Vanessa, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿todo bien? Entonces los de Benjamín son los que te van a decir, te van a escuchar una prédica de 1 hora, con ciencia, con inteligencia, con palabra, con revelación, no les va a importar 3 pepinos. Ahora, ¿te confundiste? Dijiste un nombre, dijiste otra cosa, se te cayó una hoja, se te cayó una lapicera. Ahí sí van a estar los de Benjamín, remarcándote el error, todo para que corrijas y para que mejores. Así son los de Benjamín. No ganan un alma, pero viven en el sistema religioso. Entonces, Néstor Romero, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones. Gracias por el alimento espiritual. Muy bien, ahí también me dijeron, ¿quién es el que me dijo? Pablo también me dijo en las mismas palabras, estamos para la porción espiritual de alimento. Entonces, los de Benjamín pelearon primero contra Gedeón, que no hubo un problema, y después vemos la misma escena con Jefté. Jefté, que era un juez que estaba libertando al pueblo, y que antes de vencer se presentan de la misma manera los de Benjamín y le empiezan a decir, ¿por qué salieron a la guerra sin nosotros? Y bla, 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 bla. Y Jefté se levantó y los mató. Una parte. Entonces ahí estamos viendo que era un pueblo conflictivo, era un pueblo que peleaba, que luchaba. Después recuerden que un joven levita había ido
de Efraín había ido a Judá porque su mujer había adulterado, entonces se fue a la casa de su padre, a Judá, y se volvieron de noche. Y de noche pasaban por Benjamín, perdón, y se estaban por quedar en una plaza y un hombre dice, no, 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 pasen y quédense dentro de la casa porque es muy peligroso. Aparecen hombres perversos de Benjamín y le dicen la misma escena que pasa en Sodoma y Gomorra cuando los ángeles llegan a la casa de Lot, que vienen el pueblo de Sodoma y Gomorra y les dicen, Lot, ¿quiénes son estos muchachos tan bonitos? Tráelo para nosotros, queremos conocerlos. Relaciones sexuales. El mismo caso empieza con la gente de la tribu de Benjamín. Entonces, violaron a la mujer del levita a tal punto que muere cuando llega a la madrugada. Al otro día llega esta mujer de tanto que la habían violado, muere. Entonces, bueno, pero que después el levita la había descuartizado y llevó como un aviso, la descuartizó en 12 partes, bueno, una parte muy fea. Pero ¿cuál es el problema? Los de Benjamín se levantaron todas las tribus contra Benjamín y cuando les dice que maten a estos violadores, a estos asesinos, el pueblo de Benjamín dice, no, 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 nosotros los vamos a defender, encubrimos el pecado de ellos y es más, nosotros vamos a salir a pelear contra las 11 tribus restantes. Entonces ahí vemos que era un pueblo rebelde, era un pueblo pecador, era un pueblo malo. Entonces, Marbel y Martínez, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, vemos que Benjamín era muy complicado. Entonces, a tal punto que hay una guerra civil y casi queda exterminado. Benjamín casi desaparece de la faz de la tierra. Solamente quedaron 600 hombres que después les dieron mujeres porque no tenían ni para reproducirse. Entonces, bueno, empezaron a secuestrar mujeres y así es como se volvió a regenerar todo lo que es Benjamín. Pero vemos que es muy complicado y todo esto ya nos hablaba una profecía. Vamos a Génesis capítulo 49. Siempre vamos con esto cuando vemos las tribus. Entonces vamos a Génesis capítulo 49 y vamos a ver qué es lo que dijo Jacob, estas profecías para sus hijos. Y vamos a Génesis capítulo 49, versículo 27, y dice, Benjamín es lobo arrebatador. Fíjense que cómo esta profecía que les está dando a sus hijos, a sus 12 hijos por tribu, se está cumpliendo. Y vemos que dice que es lobo arrebatador. Saúl era un lobo rapaz. Lo persiguió a David a más no poder. Era un hombre impío, un hombre pagano, que ahora lo vamos a empezar a estudiar. De ahí sale Saulo de Tarso, de Benjamín, y hasta él se jactaba, yo soy de Benjamín. Fíjense el pueblo en el tiempo de Gedeón, un lobo arrebatador. Querían pelear, querían ir a la guerra, no fueron a una guerra. Pero con Jefté sí, por el mismo problema fueron a la guerra. Cuando defendieron a la mujer del levita que habían matado, cuando el pueblo de Israel, las 11 tribus restantes salen a pelear, ellos fueron y pelearon contra todos, una guerra sanguinaria, una guerra civil. Entonces, por eso nos dice en el capítulo 27 de Génesis 49, Benjamín es lobo arrebatador, un lobo rapaz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Entonces, acá estamos viendo cómo es una tribu totalmente complicada. Entonces, vamos a ver que ya de dónde viene Saúl. Entonces, acá estamos viendo el padre, nos dice, en el capítulo 9 de Primera de Samuel, había un varón de Benjamín, esta tribu fuerte, una tribu se hacía notar, entre las 12 tribus era una tribu que siempre estuvo, que se hace notar. Y esto es lo que va a quedar junto Benjamín con Judá y un sector de los levitas que quedan en esta porción de la tierra. Esto va a ser el reino del sur, estas dos tribus. Y vamos a ver que estos son los judíos, que estos son los que no pierden la identidad de judíos, porque de ahí venía el Mesías. Pero las 10 tribus restantes que estaban al norte se perdieron todas en el exilio cuando quedaron en cautiverio. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, había un hombre, un varón de Benjamín, hombre valeroso. Fíjense que acá nos está mostrando, este es el padre de Samuel, que es de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror,
hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Bueno, acá nos muestra la descendencia del padre que se llama Cis. Y este hombre nos dice que el padre de Samuel era un hombre valeroso. ¿Qué significa esto? Un hombre valeroso en esa época era un hombre de guerra, un hombre de renombre, que tenía posición social, que tenía una posición económica, que era reconocido a nivel tribu. Entonces, decir Cis en Benjamín y era uno de los hombres más importantes de Benjamín. Esto es lo que quiere decir esta palabra, valeroso, una persona reconocida, o por lo menos famosa. Entonces, o sea que ya vemos que Saúl viene de una familia reconocida, de una familia adinerada también, porque ahora vamos a ver algunas características que nos muestran de cuál era la posición. Entonces, el padre de Benjamín de Saúl, era de Benjamín y era un hombre poderoso, influyente. O sea que ya vamos a ver que Saúl viene de una buena familia. Es como decir, Saúl, qué buena familia. Claro, el padre es influyente, es adinerado, es una persona de renombre, es valeroso, fue a muchas guerras, ha vencido. Entonces, todas estas cosas van a influir para que elija el pueblo rebelde a Saúl como rey. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, qué linda familia que tiene. Entonces, como conocemos al padre, el hijo tiene que ser lo mismo de bonito tiene que ser que el padre. Y por eso muchas veces vemos la descendencia, que por el padre es bien aceptado el hijo. ¿Qué caso más grande que hay un cantante que se llama Enrique Iglesias, que seguramente lo conocen, y canta de feo, pobre hombre, pero claro, el padre es reconocido. Julio Iglesias, ¿quién no lo conoce? Entonces, bueno, entonces ya se lo ve con agrado al Julito Iglesias, que es Enrique Iglesias. Entonces, acá estamos viendo que cuando se ve que es de buena familia, es aceptado de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, pero estos son los ojos humanos. Entonces, ahí estamos viendo que este es un punto que va a dar para elegir a este rey. Entonces, acá solamente estamos viendo lo que es el padre, que era reconocido y era de renombre. Versículo número 2. Y tenía un hijo, el cual se llamaba Saúl. Acá aparece por primera vez en la Biblia Saúl. Entonces, Saúl, vamos a ver que hay características que nos muestran en el versículo número 2 de que es algo para los ojos humanos, para elegir. Fíjense qué es lo que nos dice en el versículo 2. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Fíjense la primera característica. Joven, entonces, wow, fíjense, es más, ¿por qué nos dice joven primero y nos remarca estas cosas? Fíjense en el capítulo 8, versículo 5, ¿qué le dijeron a Samuel? Le dijeron, he aquí, tú has envejecido, ya estás viejo, Samuel. Entonces, ¿qué es lo que querían? No querían un hombre con sabiduría, no querían un hombre anciano, querían un rey joven. Es lo que había en su corazón perverso, es lo que querían, eran lo que querían mostrarle al mundo, que tenían un rey joven, un rey con fuerzas, un rey rejuvenecido, un rey que puedan llevarlos a otros niveles de adoración. Entonces acá estamos viendo que era joven y hermoso. Ah, qué cautivador, qué lindo. Qué lindo porque claro, cuando la gente es linda, tiene que ser buena, tiene que ser trabajadora, tiene que ser talentosa, obviamente. Todo entra por los ojos. Entonces, lo que vemos es que Saúl era joven, tenía ese target, este pueblo no quería gente grande, no quería gente mayor, y era lindo. Fíjense, ayer estudiamos lo que era Dalila y vimos un poquito la vanidad, cómo actúa la vanidad y cómo el mundo ve con agrado a personas lindas, a personas agraciadas. ¿O por qué se creen que Absalón, el hijo de David, ocupa el trono siendo un parásito, siendo un hijo de Satanás, un hombre que no tenía ninguna característica buena? ¿Cuál era lo único que tenía? Que era muy bonito. Ah, bueno, no se diga más, votemos a Absalón. Entonces, y esto es lo que estamos viendo muchas veces. Y es lo que vemos hoy en día. Fíjense hoy en día en el mundo de la farándula y todo lo que tiene que ver con el mundo televisivo y todo lo que es la fama, cómo la gente ve con buenos ojos al lindo, al hermoso, a la hermosa, y se le perdona todo.
Se le perdona todo, claro. Es homosexual, no importa, no importa porque es tan lindo que no importa. Es un asesino, le pega a su mujer. No, no importa, pero tiene un rostro tallado por los ángeles. Se les perdona todo a los bonitos. Y a los feitos, bueno, somos atacados por todas partes. Pero bueno, eso es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que entra por sus ojos? Por eso vemos que el hombre carnal ve las cosas carnales, pero el espiritual ve lo espiritual. Entonces, vemos que ya Saúl era joven y hermoso entre los hijos de Israel. ¿Qué significa? Y bueno, por ahí si eran todos lindos en el pueblo de Israel, no hubiese sido gran cosa Saúl. Pero vemos que era joven y hermoso entre medio de todos. O sea que era el más lindo de todos. Era un hombre bonito y hermoso. Entre todos los hijos de Israel. Dice, no había otro más hermoso que él. Entonces, fíjense, claro, si ya está, si ya es lindo, no se diga más, pónganle la corona a Saúl. Ya está, listo, ¿para qué más? Fíjense lo bonito que es. ¿Qué vas a elegir? ¿El otro que es feito? No, no, prefiero el bonito. Y además que tiene un padre influyente. Además que el padre es un hombre de renombre. Ya está, ¿qué más queremos? Entonces acá estamos viendo que el pueblo de Israel empieza a elegir conforme a lo que desea su corazón perverso. Por eso vamos a ver que las naciones tienen los presidentes que merecen. Y muchos decimos, ¿pero por qué? Se viven quejando de los presidentes, pero todos tienen el presidente que merecen. Estados Unidos, si eligieron a Biden, es lo que merece y lo que quiere ese pueblo. ¿Se entiende? Si en Venezuela están con un dictador, es lo que el pueblo quiere. ¿Se entiende? Entonces ahí empezamos a ver que esto refleja lo que es el pueblo, porque es muy fácil echarle la culpa a un presidente. A mí me encanta, yo les digo, en la serie El Rey David el actor es feísimo. Y bueno, depende, ya lo que es el gusto ya tiene que ver con algo personal. Bueno, cuando uno elige un presidente, elige lo que uno quiere. Eso es lo que la nación quiere, obviamente. Entonces acá estamos viendo que el pueblo quería un hombre joven y bonito, y estaba Saúl, que estaba dando con todo el target para ser reconocido como rey. Entonces no había otro más hermoso que él, o sea que era muy bonito. De los hombres, dice, de hombros arriba. Acá nos empieza a hablar de un hombre que tenía un buen porte, un hombre alto, por eso nos decía, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era el hombre más alto del pueblo. Entonces decimos, wow, es un dios griego, wow. Entonces acá estamos viendo qué es lo que se valoraba en ese tiempo. Y bueno, el ser joven, el ser hermoso y el ser alto. Hoy hay otro modelo de parámetro para idolatrar. Por ejemplo, hoy está de moda el musculoso. Por ahí no el musculoso todo, pero hoy en día muestran en la televisión toda gente con músculo, con los abdominales todos marcados, con medios afeminados. Es lo que hoy en día es lo que idolatran. Entonces, pero acá estamos viendo que Saúl daba con todo para en ese tiempo, con todo el target para elegirlo como el candidato para rey. ¿Y cuál es el problema de esto? Que ahí estamos viendo un pueblo que lo que quieren es un rey conforme a lo que ven por fuera. No les importa si era un hombre sabio, si lo podía dirigir por el buen camino. Obviamente que lo que menos le interesaba es que si era un hombre de Dios. Si era un hombre, y ahora vamos a ver si era un hombre de Dios o no. Por eso vamos a ver las características de Saúl. Entonces, o sea que era alto. Entonces, acá vemos que tiene un perfil de rey. ¿Y qué es lo que decía el pueblo de Israel? Llegamos a poner este rey alto, bonito, divino. Llegamos a poner este rey, vamos a hacer la envidia de todos los reyes que hay por ahí dando vueltas, que son viejos, que son gordos, que son petizos. Entonces, hola Emilia, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo que te conectaste de nuevo. Mari Jiménez también ahí, bendiciones, gracias por estar ahí, qué lindo verlos a todos, gracias por conectarse. Entonces, Saúl tenía un target perfecto para ser rey. Este rey iba a ser la envidia de todos, porque claro, tan bonito, ¿qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Bueno, en el versículo número, y fíjense que empieza estos dos versículos dando esta identidad de Saúl. En el versículo número 3 nos dicen,
Y se había perdido las asnas de Cis. Recuerden que Cis es el padre de Saúl. Y vemos que se le habían perdido las asnas. Y va a acontecer algo que acá vamos a ver la providencia de Dios, como nada es casualidad y como todo llega guiado por Dios. Por eso lo que decimos no es que decimos, bueno, Dios no pudo dominar nada, no pudo controlar nada y se tuvo que levantar un rey. Y pobre Dios se quedó triste y llorando porque el pueblo eligió a otro, a un hombre y no lo eligió a Dios. No, Dios no tiene ese carácter. Entonces, en el versículo número 3 nos dice que se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo. Dice, toma ahora contigo a uno de los criados. Fíjense, cuando hablamos de criados, estamos hablando de gente importante. Por eso vemos que el padre era un hombre influyente, era un hombre valeroso, era un hombre de guerra, era un hombre reconocido socialmente en Benjamín, y era un hombre adinerado, rico, porque tenía criados. Los que tenían criados eran porque tenían campos, vieron, tienen asnas. Entonces vemos que tenía una buena posición. Entonces, qué lindo, porque esta familia está bien, bien económicamente. Como decían, por ejemplo, en Argentina, el presidente anterior se llama Mauricio Macri, este presidente de familia multimillonarios. El padre, pero fundió la Argentina, hizo negocios por todas partes, ya muerto, está totalmente lleno de dinero y multimillonario este presidente. Todo el mundo lo que dijo de este presidente, vamos a votar a este presidente, porque como es millonario, no nos va a robar a nosotros. Entonces, claro, porque al ser millonario, este presidente ya tiene mucho dinero. Ustedes se piensan que todo lo que robó y le dio algo al pueblo. Bueno, ahí estamos viendo un pueblo necio. Entonces, este pueblo estaba viendo todo esto en Saúl. Decían, este viene de una familia linda, esto viene de una familia poderosa, una familia influyente y además tiene un buen porte. Saúl es hermoso, es lindo, es alto. ¡Wow! Tenemos todo. Bueno, entonces acá nos está diciendo que, volviendo al tema, el padre Cis le dice a Saúl, ahora toma contigo algunos de los criados, o sea que tenía varios. Por eso vemos que económicamente estaba bien. Le dice, y levántate y ve a buscar las asnas. Fíjense que acá nos está diciendo levántate. ¿Por qué le dice levántate el padre? Y seguramente estaba sentado, acostado o estaba en algo. ¿Qué es lo que muestra esto? Que bueno, que Saúl, no, al ser rico, al ser un hombre que adinerado, se ve que no tenía muchos problemas de la vida, no tenía que salir a buscar el dinero para ganar, para sustentar su vida. Lo mismo vemos en Absalón. Recuerden que Absalón, el tipo vivía de fiesta, el tipo mató a su hermano, a su medio hermano Amnón, y después se va a la casa de su madre, al pueblo, y vivió como un rey, como un princesito. Nunca tuvo ningún problema. Por eso vemos que en Absalón lo único que se nombra son pecados. Arrogancia, avaricia, pelea, celos, ira, contienda, tantos pecados, pero nunca se le nombra ningún trabajo a Absalón. Ah, pero eso sí, qué bonito que era. Ah, tenía el rostro tallado por los ángeles, Absalón. Así que no importa, defectos tenemos todos, hubiese dicho el pueblo, por algo lo pusieron por rey. Pero lo que vemos es que en Absalón no se encontraba ningún tipo de actividad, ningún tipo de trabajo. El único trabajo que tenía era levantarse de mañana y chantajear a las personas y ponerla en contra de su padre. Para la maldad todos son esforzados. Entonces acá estamos viendo que Saúl ya le está diciendo al padre, levántate. Entonces ya estamos viendo que, no digo que era un vago, pero sí que mínimamente tenía una vida cómoda, que ahora vamos a ver más cosas que van a identificar que sí, que tenía una vida cómoda. Entonces, y a este hombre lo van a poner como rey, un hombre que no conoce el trabajo. Entonces, nos dice en el versículo número 4, vamos a ver más características de Saúl, dice, y él pasó el monte de Efraín. Fíjense que aparece, a ver, están en Benjamín. De Benjamín se van hacia el norte. Benjamín está Judá en la parte del sur, Benjamín y está Efraín. Entonces, acá estamos viendo que Efraín, ¿y por qué estoy nombrando Efraín? En 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, nos habla de que
los padres del Caná, el padre, el Caná y Ana, ¿de dónde eran? De Efraín. Entonces, en Efraín vamos a ver que ya Saúl empieza, fíjense cómo es la providencia de Dios, que parece casualidad, se escaparon las asnas, pero ahora se encuentran en el territorio de Samuel. Por eso vamos a ver la providencia de Dios, cómo está todo al alcance de Dios. Y cuando podríamos decir todo esto es casualidad, bueno, se le escaparon las asnas, vino por acá, bueno, llegó Samuel y podríamos decir esas cosas. No, vamos a ver que es toda la voluntad de Dios. Entonces, lo que dicen es que él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego a la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora, Samuel lo estamos viendo que es obediente. Fíjense que no es todo malo lo que vemos en Samuel en el comienzo de su vida. Fíjense que es obediente, el padre dice, levántate y va a buscar las asnas. En el versículo 4 lo vemos que ya está buscando. En el versículo número 4 nos dice que pasó por Efraín, que pasó por Salisa, que pasó por Salim, que vuelve a Benjamín. Entonces estamos viendo que están recorriendo muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Saúl? Primero que estamos viendo un joven bien alimentado, un joven bien físicamente, porque era joven, tenía fuerzas, tenía energía, un joven obediente. Entonces acá estamos viendo que estas cosas son buenas. Entonces acá estamos viendo que camina este hombre, que el objetivo era encontrar a las asnas que se le habían escapado. Y seguramente era un rebaño. Entonces, ¿pero qué es lo que muestra ahora? Fíjense las características y ciertas falencias que hasta no la podríamos ver en las escrituras. Por eso está bueno cuando se nos empieza a revelar cosas que no están, que no las vemos. Fíjense que ahora nos dice en el versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Recuerden, acá estamos en la tierra de Suf, acá estamos hablando ya en el territorio por el que andaba Samuel. Recuerden que Samuel nos dice que andaba por Silo, andaba por Gilgal, por muchas regiones juzgando, no andaba solamente en Efraín. Él juzgaba en todas partes, o sea que era un tema encontrarlo a Samuel. Por eso estamos viendo la providencia de Dios, cómo va a ser Dios que haga que pase este encuentro. Porque Samuel andaba por todas partes, era un hombre muy solicitado de parte del pueblo. Entonces nos dice que cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos. ¿Qué es lo que vemos acá? Ya lo primero que vemos en Saúl es una característica de rendirse fácilmente. Ya estamos viendo que Saúl dice, bueno, vamos a volvernos. Ya está. ¿Qué tanto? Ya caminamos, hicieron todo, pero vemos que se da por vencido fácilmente Saúl. Obviamente que caminaron y anduvieron y hubo obediencia. Pero ya vemos que empieza a decaer un poco esto. Entonces dice, volvámonos. ¿Y qué es lo que dice? Porque quizás mi padre, dice, abandonada la persecución por sus asnas, estará congojado por nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo que se cansa, quiere abandonar, y esto es algo muy que nos muestra. En el camino del creyente es un punto negativo esto, el que se cansa fácilmente. El hombre que no persevera, el hombre que no encuentra un resultado y ya nos volvemos. Entonces, y este es el problema de esta clase de cristianos, de personas que empiezan, van, arrancan, son obedientes, son sumisos, hacemos todo, vamos para adelante, pero después, en la primera de cambios, no, mejor no, porque esto no es para mí, no fui llamado para esto. Entonces, Dios lo que quiere son gente perseverantes. En el medio de la perseverancia va a haber esfuerzo, va a haber sacrificio, que lo puso. Vemos que hay algo de esfuerzo y de sacrificio de parte de Saúl. Y esto es lo que nos demanda a nosotros. Pero en ese contexto, cuando venga la desilusión, es ahí donde la palabra te dice, no temas, no desmayes, yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que... Y bueno, tantos versículos que nos animan y que nos levantan para seguir. Y nosotros debemos orar diciendo, Señor, dame fuerzas. Saúl tendría que orar. Saúl es un hijo de Dios, supuestamente. Entonces, acá estamos viendo que les dice que, bueno, vamos no con mi papá, porque seguramente está acongojado por nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Saúl ya empieza a excusarse. Ya empieza a decir, bueno, vamos a volver porque, bueno, no le causemos problemas a mi padre. Cuando es el padre que lo había llevado a que busca las asnas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Seguimos viendo a este hombre que se cansa, que abandona y que se justifica y ya se quiere volver a su casa. Entonces estamos viendo puntos negativos.
A este hombre están por elegir por rey. Versículo número 6. Él le respondió, acá estamos hablando del criado. Y fíjense el contraste de cómo este hombre se quería volver y de cómo Dios le puso un criado, porque nos dice la palabra que en el versículo 3 le dice, toma alguno de los criados, o sea que tenían varios. ¿Y a quién llevan? Al indicado. Dios le pone al hombre indicado. Fíjense que de parte del criado nos dice que él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Fíjense cómo este criado, que nada que ver, estaba ahí, le estaba acompañando, cuando Saúl dice, vamos a volver a casa porque están todos preocupados. Mentira, ya había bajado los brazos y ya se quiere volver. Era un hombre mimado, digamos, un hombre que no tenía problemas económicos, un hombre que vivía, entonces quería volverse. Pero este hombre, vemos que es diferente. Vemos que este siervo quería encontrar las ovejas, era un hombre esforzado, era un hombre que iba hacia adelante. Este es el tipo de creyentes que Dios levanta y que Dios busca, que no decaen, que se levantan, pueden tropezar, pero se levantan, siguen adelante, perseveran y perseveran. Eso es tener fe. Fe no es creer en mi corazón que Dios va a cumplir con esto, no, eso es un deseo, eso es una actitud positiva. No, yo no declaro mal ninguna cosa mala porque mi boquita tiene poder. No, eso es todo mentira. La fe está en el esfuerzo de caminar y no de caer. Entonces acá estamos viendo que este joven ya vemos que es de Dios, porque vemos que le dice, he aquí, ahora hay en esta ciudad, recuerden que están en Suf, que es esta ciudad de Efraín, dice, hay un varón de Dios, fíjense la fama de Samuel, un hombre de renombre, reconocido, que hay un varón de Dios, importante, reconocido. Y dice, que es un hombre insigne. ¿Qué significa esto? Que es un hombre famoso, que es un hombre popular, que es un hombre conocido. Samuel era el más conocido de todos, porque era un hombre de Dios y todos sabían que Dios estaba con él. Entonces, él era el que juzgaba, y encima andaba por todas partes. No era que andaba en una tribu y se quedó ahí. No, andaba por todas partes. Entonces era muy conocido Samuel. Era un varón de Dios, era famoso, era popular. Y fíjense lo que dice. Y todo lo que él dice acontece sin falta. Recuerden que acá podríamos decir, parece un chamán, parece un vidente, y ahora va a aparecer la palabra vidente. Entonces acá podemos decir que Samuel, todo lo que decía, acontecía sin falta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los chamanes modernos podrían decir, bueno, como Samuel decía esto, yo también, todo lo que digo acontece y bueno, y pasan las cosas que puedo predecir. No, bueno, hoy son brujos, son chamanes los que andan dando vueltas, que se hacen llamar pastores. Pero cuando vemos el carácter de Samuel, nos dice que desde que nació fue consagrado a Dios. Desde niño estaba sirviendo en el tabernáculo, desde niño adoraba a Dios, desde niño servía a Jehová en presencia de Elí, o sea que él amaba a Dios, buscaba, y la palabra nos dice que Samuel crecía y crecía y crecía, de niño crecía, de adolescente, crecía como un hombre, y después en un momento empieza a oír la voz de Dios, cuando lo llama cuando estaba durmiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Dios hablaba con Samuel. Entonces, lo que Samuel decía, que Dios le decía, se cumplía obviamente, porque era palabra de Dios. Entonces, todo lo que él decía acontece sin falta. Fíjense que este joven, este criado, conoce un poco de este hombre de Dios, conoce que está instruido un poco. Y nos dice, vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Bueno, lo que le está diciendo este siervo de Saúl, vamos a buscar a este hombre de Dios, que vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces estamos viendo un siervo que está queriendo llegar a un hombre de Dios. Saúl ya se quiere volver, pero ante esto, Saúl empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Estaba en esto. Entonces, en el versículo, ¿cuál es el problema también a esto? Acá el problema es que nos muestra de que el criado conoce a Samuel, pero Saúl no lo conoce a Samuel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Saúl no tiene comunión con Dios, que Saúl no conoce los hombres de Dios, que Saúl no sabe ni quién es Samuel.
Y eso es que es un hombre muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que está lejos de Dios, que no tiene comunión, que no saben quiénes son los predicadores, no saben. Entonces, este hombre no entiende nada, Saúl. Claro, porque vive una vida de riqueza, una vida cómoda. No tiene que andar buscando de Dios si tiene dinero. Entonces, acá en el versículo número 7, respondió Saúl a su criado, vámonos ahora. ¿Y qué dice? Pero, fíjense qué es lo que vemos, el pero. Acá estamos viendo un hombre de Dios como este siervo, que a Saúl lo está queriendo llevar en presencia de un hombre que es de Dios. Y es así como podríamos decir muchas veces, vamos que tengo una iglesia, vamos que tengo un pastor, vamos a hacer estos estudios, vamos que te presento a un hombre de Dios. Que muchas veces tendríamos que hacer eso. Y por ahí no estar predicando y esas cosas, porque por ahí no estamos listos. Pero sí que podemos acercarlos a que lleguen a una iglesia, a un predicador, a un pastor, a un maestro, a lo que sea. Entonces, esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, Saúl dijo a su criado, dice, vamos ahora. Bueno, no le queda otra que ir. Pero ¿qué es lo que vemos acá en esto que le dice, vamos ahora? Vemos que hay humildad en Saúl. Vemos que al comienzo de su carrera, al comienzo de su ministerio, es un hombre humilde. Recuerden que le hizo caso a su padre, se levantó y fue a buscar a las asnas. Ahora el criado le está dando un consejo al amo, que Saúl sería el amo que estaba a cargo del criado. Y es lo que le dice, bueno, vamos ahora. Entonces ahí estamos viendo un hombre humilde, un hombre que empieza bien. Pero, nos dice pero, y ahí está el tema. Cuando nosotros decimos, podemos acercarnos a Cristo, podemos acercarnos a esto, podemos servir, podemos empezar a caminar, pero, excusas. ¿Se entiende? Y hay muchas personas que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos, muchas personas que han aceptado a Cristo y que llevan una vida que yo no veo a Cristo en ningún lado. Es más, entro a los Facebook de mis amigos y lo que menos está es Cristo. Pero eso sí, ellos me dicen que son salvos. Y cuando yo no les digo nada, yo no soy una persona de andar diciendo, no, vení a los estudios, vení, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, vos sabés lo que tenés que hacer. Porque no, esto no es algo de andar rogándole a las personas. El evangelio no es para andar. Hay gente que anda predicando rogándole a las personas que vayan a la iglesia o que hagan un estudio. ¿Desde cuándo la palabra de Dios hay que andar rogándole a las personas para que la acepten? Nosotros las exponemos, nada más. El que quiera escuchar, escucha. Y el que no quiere escuchar, no escucha. Ya no es ajeno a nosotros. Por eso no hay que predicar en la carne. El otro día con una hermana también hablábamos de cómo se predica en la carne, de que te ponen presión. Yo no les estoy diciendo en los grupos, hermanos, miren que hoy a las 19:30 horas hacemos el estudio. Hermanita Vanessa, ¿qué pasó ayer que no viniste? Dale, que ahora hago el estudio. No podemos hostigar así a las personas. El que no quiere estudiar, no estudia. Y el que quiere estudiar solo va a venir. Fíjense con qué gozo me dijeron Pablo, me habló, ¿quién más me dijo? Néstor también. Hoy él es el alimento espiritual. Yo no les dije nada a nadie. Pero estamos viendo cuando el hombre tiene el deseo. Entonces, acá estamos viendo que Saúl es humilde, pero pone excusas, como les digo. Hay muchas personas. Le estaba diciendo que tengo amigos que dicen que aman a Dios, que están, pero nunca están en nada. Y ante cualquier cosa tienen excusas. Entonces, ¿por qué no estudian? Pero, es que no puedo, es que, porque, pero, es que. Entonces, acá lo que estamos viendo, Cristina Torres, hoy me atrasé. Bueno, son cosas que pasan, obviamente, y después los retoman. Gracias a Dios tenemos, los volvemos a ver los estudios, tenemos mucha tecnología hoy en día que no es como antes. Bueno, y mis amigos, cuando les hago una pregunta o algo, según ellos son hijos de Dios, pero eso sí no hacen nada y siempre tienen una excusa para hacer algo para Dios. Hay gente que hay que andar rogándole o diciéndole de las responsabilidades que tienen como hijos de Dios, que ellos no se enteran. Pero bueno, estamos viendo que Saúl está, pero, ¿y qué es lo que va a decir? Va a poner excusas. Dice, pero, ¿qué llevaremos al varón? ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, vamos a ver a este profeta que quizás nos pueda decir dónde se han ido las ovejas, las asnas. Entonces, lo que estamos viendo en el corazón de Saúl es lo que hay en el corazón de todos los religiosos. ¿Qué le llevaremos? ¿Qué dinero? ¿Qué regalo? ¿Cómo pago?
Por eso los religiosos se enojan tanto cuando decimos que el diezmo quedó abolido en Cristo. Porque todo su esfuerzo, toda su grandeza, toda la fuerza de sus manos queda desechada. ¿Se entiende? Por eso se enojan tanto y por eso reclaman y dicen y por eso aman ofrendar y diezmar, que no está mal. Pero hacerlo en silencio, callado y punto. No tenés que andar mostrándole a nadie. Pero bueno, al religioso les gusta, yo soy un diezmador alegre. Bueno. Pero bueno, acá lo que vemos es que hay un corazón que, claro, es un hombre que tiene dinero y todo por precio. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué llevaremos a este varón? Acá está hablando, ¿qué le vamos a llevar a Samuel? Que él ni lo conoce, cuando debería haberlo conocido, por lo menos de renombre. Era un hombre muy importante. ¿Qué llevaremos al varón? Dice Saúl. El tema es que este es el problema de no conocer a los hijos de Dios. Ustedes se piensan que Samuel le iba a cobrar por ir a... por hablar con ellos. Entonces, que una persona que recién llega a una iglesia, uno piensa que, por ejemplo, a mí la primera vez que me fueron a orar a mi casa y que habían demonios y esas cosas que les conté una vez, vinieron unos pastores y yo les quería pagar. Yo les quería pagar y les quería decir, bueno, ¿cuánto me cobran? Y si vienen en la semana una o dos veces, ¿cuánto me cobran para que vengan a...? Pero yo de corazón, pero no entendía, no conocía de que no se cobra por predicar el evangelio, que es un placer, que es un honor predicar el evangelio. No lo sabía. Pero había en mi corazón de que yo te pago para que me prediques. Y esto es lo que hay en la naturaleza del hombre, el pagar, el precio. Pero no entendemos que las cosas de Dios no tienen precio. Pero los hijos de Satanás hoy te cobran todo, te cobran por cantar, te cobran por predicar, te cobran por hacer tantas cosas, pero estos no son los hijos de Dios. Como por ejemplo cuando vemos estos cantantes famosos que venden discos, todo, y hacen mercader del evangelio, que cobran, y lo más triste es que la gente pagan y los defienden y se creen que están a la altura de las escrituras, cuando escuchamos las letras y son canciones para niños, repugnantes son, y hechas para el hombre. Pero bueno, así está el sistema religioso. Entonces vemos que Saúl lo que está diciendo es, ¿qué llevaremos al varón? Preocupado porque qué es lo que le va a llevar a Samuel, qué precio les va a pagar. Él se ve que estaba acostumbrado a arreglar todo con dinero. Dice, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces fíjense que cómo estamos viendo la providencia de Dios. Estamos viendo que dice, no tengo nada, dice Saúl. Y es un hombre adinerado. No tenemos ni pan, no tenemos nada. Bueno, Saúl estaba equivocado porque Samuel no le iba a cobrar nada. Que les hagan un regalo, algo de amor, bueno, todo bien, pero no. A ver, ustedes si van a un brujo, a un tarotista, sí que les va a cobrar. No van a ir gratis. Pero el tema es que los hijos de Dios se diferencian de los brujos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tenemos? Le dice. Saúl no tenía nada y le preguntan, ¿qué es lo que vemos? Se preocupa por lo que no tiene. Esto es lo que estamos viendo. Un Saúl que está preocupado porque no tiene cómo pagar cuando Samuel no le pide nada. Entonces le pregunta al criado qué es lo que tenemos. En el versículo 8 dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, dice, se halla en mi mano una cuarta parte de un siclo de plata. Entonces estamos viendo también que el criado tampoco era wow, porque vemos que también dice, no, yo tengo acá tanto dinero para pagarle al profeta. Es como que estaban pagando un servicio. Entonces, pero todo esto estaba llevando a que se cumplan con el plan de Dios. Entonces está diciendo que yo tengo una cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Fíjense que ellos estaban queriendo que que Samuel le diga el camino, que estaban perdidos, estaban de acá para allá y no encontraban las asnas. Entonces, ¿qué seguimos viendo acá? Seguimos viendo que esto le voy a dar al varón. Vamos a pagarle con esto. Entonces estaban los dos un poquito confundidos. Pero en simples palabras estamos viendo que Dios le pone el dinero al criado y no al amo, que es Saúl. Por eso estamos viendo que todo esto acontece de que lleguen a un puerto y ahí vemos la providencia de Dios, que esto no es nada casualidad. No se escaparon las asnas porque sí. Entonces, acá vemos que, ¿qué es lo que estamos viendo? Ellos creen que él le va a cobrar, ellos estaban convencidos de que iban a hablar con Samuel, pero que Samuel les iba a poner un precio. Por esto estaban preocupados. ¿Con qué le vamos a pagar a este vidente? Ese es el problema de no tener conocimiento bíblico.
¿Por qué la gente va y diezma y dejan su dinero en las iglesias y los pastores andan en camioneta 4x4 y con casas quinta, con todos los lujos, y tenemos una iglesia pobre y que todos les dan el dinero? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay conocimiento de que en Cristo quedó abolida la ley ceremonial. Pero acá estamos viendo lo mismo, que al no tener conocimiento hacen cosas que son indebidas. Entonces, pero el criado, aunque no conoce, el criado va al frente. Esta es la diferencia. Un hombre que es medio cieguito, no tiene mucha palabra, no es muy... Pero va, vamos, no importa, yo tengo dinero, tengo esto, vamos, hay voluntad. No hay mucho conocimiento, pero hay voluntad de parte del criado. Y este criado lo está llevando a Saúl, a Samuel, que se tienen que encontrar. Este es el objetivo, porque acá lo van a ungir como rey. Entonces, todo esto está aconteciendo detrás, que lo estamos viendo de una manera enfocada. Entonces, en el versículo número 9 nos dice: antiguamente en Israel, cualquiera que se iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Fíjense que acá estamos viendo que nos dice que se les decían vamos al vidente, que esto es lo que estaban haciendo Saúl y el criado. Porque se le decía así a un hombre de Dios: vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. El tema es que al profeta se le decía vidente, a un profeta de Dios. Y acá lo que estamos viendo es que vemos el carácter del profeta de Dios, que de niño estaba sirviendo a Jehová, cómo tenía un trato con Jehová. No es que cualquiera. Hoy los delirantes que dicen que son videntes, que Dios les hable, que tienen sueño, lo más lindo es que nunca sirvieron, nunca agarraron una Biblia, nunca estudiaron nada, pero eso sí, Dios les habla. No sé quién es el que les habla, pero el Dios de esta Biblia por lo menos no es. Porque el Dios de esta Biblia te habla con las Escrituras. Y ahora vamos a ver cómo, con Samuel también, cómo hablan. Pero antes de Cristo hablaba a sus profetas. Bueno, entonces acá estamos viendo que, bueno, Saúl es humilde por recibir los consejos. Versículo número 10. Entonces Saúl, dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad. Fíjense cómo se está dando todo para que vayan a la ciudad para encontrarse con Saúl. Entonces, versículo número 11. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por las aguas, a las cuales dijeron, dice, ¿está en este lugar el vidente? Bueno, llegan a un lugar, están las doncellas donde van por agua y les preguntan por este profeta que no sabían ni el nombre. Bueno, pero ellos que sabían que había un profeta. Entonces, Carmen Brenes, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, lo que hace el... Ahora vamos a hablar un poquito, David, de los falsos profetas. Entonces, lo que vemos es que quieren encontrarse con Samuel, y hablan con estas mujeres y les dicen si estaba el vidente. Recuerden, el vidente era un profeta, que no se mezcle, porque los videntes de hoy son los que consultan a los demonios, saben el futuro y esas cosas. Y lo mismo entra a la iglesia. Estos chamanes que te dicen, estos charlatanes que te dicen, el Señor me dice, y empiezan esos son videntes. Y el problema es que a los hijos de Dios se nos está prohibido consultar a los demonios. Entonces cuando viene un profeta medio caribeño, medio con un acento y te empieza a hablar y te pone la mano en la cabeza y te empieza a profetizar, estás consultando a los demonios. Yo sé que vos estás convencido y de buen corazón decís, bueno, me estará hablando Dios. No, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estás consultando a los demonios, estás abriendo las puertas a los demonios. Cuando te empiezan a profetizar en las iglesias, que te adivinan, que este falso apóstol Maldonado, Argentina va a salir campeón del mundial. Miren si Dios va a estar diciendo esas cosas. Que un equipo de fútbol va a salir campeón. Fíjense, ahí estamos viendo que eso obviamente que no es de Dios, pero la gente al creer en eso, al depositar su confianza en las falsas profecías, es ahí donde estamos consultando a los demonios. ¿Se entiende? Y en la iglesia. Y todo en el nombre de Jesús. Es increíble esto. Bueno, entonces en el versículo número 12 nos dice, estas doncellas, ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti. Fíjense que ya están acá cerca. Acá estamos viendo toda la providencia de Dios. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención del pueblo y tiene hoy un sacrificio en el lugar alto.
Fíjense que, recuerden que Samuel, me confundo mucho, Samuel y Saúl, es como que, pero bueno, ténganme paciencia. Samuel andaba de acá para allá. Estaba en Silo, estaba en Gilgal, estaba en Betel, estaba en muchos lugares, era de Ramá. Entonces tenía muchos lugares y servía en muchas partes. Entonces andaba por todas partes, era un tema encontrarlo. Pero acá da la casualidad de que Saúl y el criado caen en paracaídas, como decía, estamos acá, no estamos perdidos, no sabemos qué hacemos y se están encontrando con Saúl. Este era el objetivo. Y ahí vemos la mano de Dios detrás de todo esto. Esta es la providencia de Dios. Por eso muchas veces vos te preguntarás, ¿por qué no me morí ese día que estuve cerca de la muerte? ¿Por qué, ¿por qué estuve con una mujer y me separé? ¿Por qué mi marido me engañó y se fue con otra? Porque, bueno, todo era necesario para llegar a Cristo. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que todo esto era necesario para encontrarse con Samuel. Era necesario que se pierdan las asnas, era necesario que se vayan a Efraín primero a un lado y después a otro y después a otro y para estar en ese lugar. Era todo necesario. Por eso no nos lamentemos por las cosas malas que nos pasaron o las cosas buenas que no van a volver a pasar. No, porque en otro tiempo era feliz, porque en otro tiempo la pasé mal. Ya está, era todo necesario. No, dejemos de vivir en el pasado, porque eso trae depresión. Entonces acá le está diciendo que justo ahora, miren qué casualidad, justo ahora Samuel viene a la ciudad a ofrecer sacrificios. Así que quédense por acá que seguramente lo van a encontrar. Versículo número 13. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él no haya llegado. Entonces acá estamos viendo que todos lo estaban esperando, era un hombre de renombre, un hombre reconocido, Samuel, y él era el que empezaba a hacer este tipo de sacrificios. A partir de ahora ya empezamos a ver que no se empiezan a hacer sacrificios en Silo, en lo que es en el tabernáculo, y menos con que el arca, acá hay una situación, es una transición todo esto. El arca está por un lado, el tabernáculo por el otro, pero vemos que estos hombres de Dios empiezan a hacer sacrificios porque ya se estaban instalando como una nación. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que todo el pueblo lo estaba esperando y que nadie comerá hasta que no haya llegado. Por cuanto él es el que bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados, subid, pues ahora porque ahora le hallaréis. Entonces acá estamos viendo que Samuel es totalmente conocido, que lo estaban esperando y era un hombre de renombre. Saúl, llegan ahí de casualidad. Versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, fíjense que ellos dicen subieron, Saúl y el criado. Cuando dice subieron, significa que van a la presencia de Dios. En este caso, Samuel representa la presencia de Dios. Por eso dicen que suben. Entonces nos dice, cuando entonces ellos subieron a la ciudad, cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos. Fíjense que todo casualidad, ahora es Samuel el que está yendo hacia ellos. Y lo que estamos viendo es la providencia de Dios, la mano de Dios. Dice, para subir al lugar alto. Nada es casualidad. Versículo número 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, fíjense que acá nos dice en el versículo 15 que un día antes, el día anterior de que venga Saúl, que acá ya está el momento ese donde se encuentra con Samuel, ya Dios le había hablado a Samuel. Y les dice, versículo 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. O sea, acá estamos viendo que Dios ya le había hablado a Samuel. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense que muchos hablan con Dios, pero a los gritos. Señor, acá está tu hijo, Señor, clama a mí. Claro, como si fuera que Dios es sordo. Bueno, es porque no tienen conocimiento. Y muchos creen que Dios te habla con una voz grave desde el cielo. Aquí estoy, hijo mío, y te viene a hablar así. Bueno, eso tiene que ver con la superstición del hombre. Acá nos dice que, fíjense cómo le habla, Jehová había revelado al oído. Fíjense que estamos viendo que Dios le habla al oído. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Dios no te va a hablar con una voz audible. Dios no te va a decir, no, anda para la esquina, camina 5 cuadras. No es un GPS. Dios no es un buscador de Google que ponemos, Señor, y te empieza a hablar. No.
la comunión con Dios, la palabra, te va a hablar con la Biblia, te va a dar la certeza de que es por este lado, esto, de esa manera es el vocabulario de Dios con sus hijos. Por eso vemos que Samuel desde chico que le servía, desde chico que estaba consagrado, desde chico que ya tenía una comunión. Y vemos que Dios le habla al oído, lo mismo que a Elías. Elías cuando sale, estaba en una cueva, vemos que cuando sale de la cueva había un torbellino y ahí no estaba Dios. Después dice que había que caía fuego del cielo, tornados, todas cosas sensacionales y no estaba Dios. Y después dice que luego de un silbo apacible, un silbido apacible, ahí estaba Dios, dice. Y ahí lo pudo encontrar Elías a Dios. ¿Qué dice esto? ¿Cómo te habla Dios? Con un silbo apacible. Te revela al oído suavemente. Pero no sé por qué los pentecostales andan tan locos dándose la cabeza contra la pared, haciendo la bicicleta humana, haciendo la parabólica, haciéndose los payasos, no sé por qué, como si fuera que Dios les va a hablar de esa manera. Pero así actuaban los profetas de Baal, que hasta se cortaban las venas y gritaban y se ponían nerviosos. Pero Dios, ¿cómo nos habla? ¿Qué significa? Esto no significa que, bueno, a ver, Señor, háblame despacito acá, a ver, Señor. Ah, bueno, no. Esto de que nos habla al oído significa que te va a hablar en soledad, en silencio, en la nada misma, con su palabra, cuando estés tranquilo, cuando no estés afanado. En ese contexto, Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a revelar a través de su palabra. ¿Se entiende? Pero muchos están esperando que Dios te hable lo que querés escuchar y que te diga el futuro y andar así por la vida. No, Dios te habla con la palabra. Entonces, pero acá estamos viendo que Samuel en el Antiguo Testamento es un caso especial. Y fíjense que Dios no hablaba con todos tampoco. No sé por qué salen estos profetas falsos, chantas, delirantes, que dice el Señor me dijo. Y muchos dicen, y muriéndose de la risa, el Señor me dijo, y hablan tonterías, o sea que ellos hablan pavadas con Dios. Pero bueno, estos vemos que son falsos, que son chantas. Entonces, en el versículo 16 vemos que le había dicho al oído, el Señor habló con Samuel al oído, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Entonces, lo que estamos viendo es que Samuel ya lo estaba esperando. ¿Se entiende? Ya estaba esperando a Saúl. Dice, al cual ungirás por príncipe. ¡Epa! Acá empieza, y Dios es el que decide y a la manera de Dios. En Deuteronomio capítulo 17, creo que era, nos hablaba de que Dios es el que va a elegir al rey. O sea, acá estamos viendo que Dios es el que establece y que decide que a partir de ahora va a haber una monarquía. Entonces, lo que está diciendo, Dios le estaba avisando a Samuel, dice que ungirás por príncipe. Acá estamos hablando de este rey. Y fíjense lo que empieza a nombrar ahora. Dice, sobre mi pueblo Israel. Sobre mi pueblo Israel. Y nos dice, y salvará a mi pueblo, está diciendo el Señor. Atento con esto. Entonces, sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo. Contraste. ¿Qué es lo que vemos? El contraste nos muestra que este pueblo, que Dios dice, mi pueblo, le voy a proveer un rey. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos? Acá vemos el amor y la misericordia de Dios. A este pueblo que había elegido a un hombre en lugar de Dios. A un pueblo que decide rechazar a Dios. Entonces acá estamos viendo el carácter de Dios. Cuando quieren predicar muchos de que Dios es amor, y yo a veces veo mujeres predicando, ay, Dios es amor, es tanto amor que te enamora, entonces el amor de Dios es tan grande, es grande como un globo y tan grande, y no saben qué decir, claro, porque no tienen palabras, primero que no tienen estudio, pero quieren explicar lo inexplicable, ese es el problema de muchas personas, que quieren hablar el carácter de Dios, pero en estas cosas podemos ver el carácter de Dios. Cómo Dios sigue siendo fiel a un pueblo infiel. Entonces, por eso, y este es el carácter de Dios que debemos conocer, que Dios es fiel con nosotros. Y la palabra nos dice que nos ama, que nos guarda, que somos su pueblo, que nos cuida, lo hace. Y aunque nos portemos mal, no perdemos la salvación.
aunque caigamos en pecado, Dios te sigue amando. Y nosotros no lo podemos entender. Porque yo, hermanos queridos, los amo a ustedes mientras ustedes me amen mucho. Porque el día que no me amen, yo no los voy a amar más. Ese es el carácter humano. ¿Se entiende? Entonces, el carácter humano es condicional el amor. Yo te amo porque hay una condición. Pero acá estamos viendo que el amor de Dios excede todos los parámetros del hombre. Por eso dice, yo te amo y punto. ¿Sos rebelde? Sí. ¿Sos un hombre malo? Sí. ¿Te peleas contra Dios? Sí. ¿Adulterás? Sí. Y nosotros no lo podemos entender. Es como decir que yo estoy casado con una mujer y esta mujer me engaña con todos. Y lo mismo que yo le diga, yo te sigo amando. Te engaño con un hombre, sí, yo te sigo amando. Te engañé con tu hermano, te sigo amando. Es irracional para el hombre. El hombre no puede entender esa clase de amor porque nosotros no tenemos ese nivel de amor. No estamos bajo esas esferas de amor. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo eso, el carácter de Dios. Que cuando yo diría, le pego una patada a este pueblo rebelde, si yo soy Dios, pero obviamente no soy Dios, pero acá vemos el carácter de Dios. ¿Qué es lo que les está diciendo? Mañana a la misma hora, yo enviaré un varón de la tierra de Benjamín. Ya tenía todo preparado. Yo ya elegí a Saúl, ya vemos la providencia de Dios. Y dice, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Yo elijo un rey para mi pueblo, Israel. Por eso no vemos un Dios triste, un Dios que, ay, pobre, nadie me quiere, mi pueblo me dejó, mi pueblo me abandonó. No, Dios sigue estando en su gloria. Dios sigue estando sentado en su majestad con todos los querubines, con todos los ángeles y toda la creación dándole la gloria a Él. ¿Ustedes se creen que Dios se va a poner triste porque el pueblo es rebelde? ¿Se entiende? Y muchas veces pensamos que que el carácter de Dios está dependiendo de lo que yo haga. Eso es soberbia más no poder. Muchos creen que, ay, yo estoy enfermo, Dios está triste, Dios está sufriendo, que Él me quiere sanar. Ay, está el diablo evitando que me sane. No, Dios está en su mismo lugar, con toda su gloria. Dios lo que quiere ver es cómo reaccionamos en ese momento de prueba, si realmente lo amamos. Eso es lo que vemos en el problema. Pero no es que Dios está... Es más, cuando tenés un cáncer y hasta un cáncer fulminante, es Dios el que te lo manda. No sé por qué muchos dicen, no, Dios está triste, Dios te quiere sanar. No, eso es lo que tu corazón piensa. Pero estamos viendo un poco el carácter de Dios. Pero para muchos el carácter de Dios es amor, es Dios me deja hacer lo que yo quiero, yo vivo como quiero, total Dios es amor. Pero bueno, eso es la perversión del corazón. Entonces, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo. Fíjense que está levantando un hombre para que salve al pueblo. Fíjense la buena voluntad de Dios. Fíjense cómo Dios está queriendo lo mejor para Saúl. Pero ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver que este hombre no está a la altura de las circunstancias y que todo esto va a llevar una enseñanza. Entonces, acá estamos viendo que dice, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, acá estamos viendo que este pueblo, él escucha su clamor, él escucha, aunque esté en tinieblas, aunque esté en oscuridad, aunque hayan perdido el arca, aunque hicieron todo mal, pero Dios sigue estando con su pueblo. Entonces acá estamos viendo que sigue siendo el pueblo, aunque habían elegido otro rey. Versículo número 17. Dice, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo, nuevamente, mi pueblo, propiedad privada. ¿Se entiende el carácter de Dios un poquito? Entonces acá le está diciendo que le vuelve a nombrar, y así es como le gustaría caminar a muchos cristianos, y como andan caminando por la vida. Se creen que van a andar así por la vida. Y yo, una vez viene un delirante, un pentecostal, obviamente, que va a ser. Me dice, no, porque yo tengo el don de ciencia, me dice. Yo, bueno, buenísimo, tiene el don de ciencia, me encanta la ciencia, hablame de Biblia, hablame de revelaciones que no conozco, dame un versículo y déjame maravillado. Esto es lo que me encanta cuando los hermanos tienen eso. Digo, porque la ciencia es eso, conocimiento de Dios a través de las escrituras. Y me dice, no, yo tengo el don de ciencia porque el Señor me muestra, me revela. Entonces, cuando viene un cristiano y me dice, el Espíritu Santo me dice, este es fornicario. Entonces yo, como soy obediente, le tengo que decir al hermano, usted es fornicario. Ay, Dios mío, así estamos. Sigan pidiendo fuego, que así les va a ir.
Y así andan caminando muchos, se creen que Dios les habla y le dice, este es mentiroso, este es fornicario, este es esto, hoy no hagas empanado, hoy mejor hacer de comer un guiso. Así camina el hombre, porque han ridiculizado el carácter de Dios, han ridiculizado la palabra a tal punto que se quieren manejar de esta manera. Entonces, pero acá estamos viendo que está hablando con Samuel con un contexto especial, de que están en el medio de la oscuridad, de que la escritura no estaba totalmente en su plenitud, y que vemos que Samuel era un hombre de Dios desde que nació, a diferencia de muchos chamanes modernos. Entonces, acá estamos viendo que sigue, dice que, y aquí, este varón del cual, este gobernará mi pueblo. Fíjense que acá nos está hablando de gobierno, gobernará mi pueblo. Entendamos estos, hermanos queridos. A ver, en las escrituras vamos a ver tres tipos de leyes. Tres tipos de leyes. Y es ahí donde se hace un matete el cristiano del día de hoy que no sabe ni lo que, claro, total, como está en la Biblia, a algún lado te debe llevar. Entonces, mejor no juzguemos y nos quedamos así. Pero no, tres tipos de leyes. Por un lado tenemos la ley levítica, la ley ceremonial. ¿Qué significa esto? La ley que Dios le había dado a Moisés, que este pueblo se tenían que sujetar con esta ley, y la ceremonial nos muestra que tenían que era cómo el hombre pecador podía llegar a un Dios santo, que era a través de un sacrificio. Entonces, para todo eso había una ceremonia, había un tabernáculo, había todo lo que era una ceremonia que los sacerdotes de ciertas tribus, bueno, todo eso era una ley ceremonial. Entonces, esa ley queda abolida en Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote, un sacrificio perfecto. Todo eso quedó atrás, por eso nosotros no debemos hacer sacrificios ni nada, ni diezmar, ni esas cosas. Sí, tener un espíritu generoso, no estoy predicando que no tenemos que dar nada ni esas cosas. Entonces, la pregunta es si pueden ver el futuro y apenas que digan... Sí, ese es el problema, que muchos creen que ven el futuro. El problema es que no pueden... A ver, le decimos, hermano, tarea para la semana, encontrar el libro de Joel. Y bueno, va a venir la semana que viene y todavía no lo encontró. Esto es lo que vamos a ver en estos videntes. Libros que no saben ni que existen en las escrituras. Y esto es una falta de respeto al intelecto del hombre, esto es una falta de respeto a los cristianos, esto es una falta de respeto, además de estar blasfemando contra Dios. Pero bueno, la ley levítica tiene que ver con el sacerdocio. Entonces, ¿quiénes se dedicaban a el sacerdocio? Los levitas, al estar cerca de Dios. Esa era la ley ceremonial. La ley civil, los que estaban a cargo de los jueces que tenían que juzgar la ley civil que tenía que ver con las normas sociales, sería la Constitución Nacional de Israel, que se la dio Dios. Entonces, con la Constitución Nacional era la ley civil. Entonces, ¿qué es lo que decían? Si había un adúltero, había que apedrearlo. Si había alguien que robaba, ojo por ojo, diente por diente, tenía que restaurar. Entonces, habían leyes que tenían como nación que tenían que guiarse. Así como nosotros tenemos leyes. Yo no puedo agarrar un auto y pasar los semáforos en rojo y vivir como quiero, no, porque estoy bajo leyes civiles. Débora estaba bajo la ley civil. Ella tenía que juzgar. Cuando dice que gobernaba, Débora gobernaba con la ley civil, no que era pastora, por el amor de Dios. Entonces, ahí vemos que Saúl acá nos está diciendo que dice, he aquí, este es el varón el cual, dice, te hablé. Este gobernará a mi pueblo. ¿Cómo va a gobernar al pueblo? Con las leyes civiles. ¿Se entiende? Entonces tenemos la ley ceremonial, que para eso está Samuel, todo lo que es sacrificios y todas esas cosas. La ley civil, que es lo que va a empezar a ejecutar Saúl, va a estar a cargo de esta ley como autoridad máxima. Y después está la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos que están en nuestro corazón grabados. Entonces, la ley moral es que todos sabemos que robar está mal. Todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, hasta el más recóndito y más escondido de toda la humanidad, saben que robar está mal. Saben que matar está mal. Saben que adulterar está mal. Todos los 10 mandamientos el hombre ya lo tiene grabado en su corazón. Entonces, cuando la palabra nos dice que Jesús dice, yo no he venido a abrogar ninguna ley, no vine a abolir ninguna ley. Y es ahí donde la gente se hace un problema. Ah, bueno, pero entonces... y no saben de lo que está hablando.
Porque Jesús está hablando de que no vino a abrogar ninguna ley de los 10 mandamientos, de la ley moral, la que está en el corazón. Jesús no dice, la ley moral sigue igual, ¿eh? No robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás. Bueno, todos los mandamientos siguen vigentes. Ahora, lo que queda abolido en Cristo es la ley ceremonial, porque en Cristo ahora se puede llegar al Padre. El pecador puede llegar al Padre a través de Cristo. Y la ley civil del pueblo de Israel, a lo largo de lo que fueron los cautiverios, la identidad del pueblo de Israel se fue destruyendo. Desaparecieron como nación, vuelven, se restauran y fueron cambiando con el correr de los tiempos porque es ley civil. Tiene que ver con el comportamiento del hombre. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando en la ley civil, en Números o en Deuteronomio, en Números o en Levítico, dice que no podían comer cerdo, por ejemplo, en el capítulo 11, o ciertos animales, pero el contexto que fue dada la ley en esa época era de que estaban en el medio del desierto. Era de que no podían tener cerdos o animales, porque ellos se alimentan de la inmundicia, de la basura y de todo, pero esto significaba que si caminaban criando este tipo de animales, se iban a contaminar en el medio del desierto y no había agua, no habían baños, no habían médicos, no había salud, no había ningún tipo de recursos sanitarios. Entonces, por eso estaba conforme a ese contexto. Hoy si comemos un cerdo no corremos el riesgo de morirnos o de contaminarnos. Está bien, te puede caer mal por el colesterol, por la grasa, pero es como todo. Pero bueno, es otro tema. Entonces, acá se levanta, nos está diciendo que este gobernará mi pueblo. Acá ya está hablando de Saúl. Dice, acercándose pues Saúl a Samuel, dicen, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Versículo número 19. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente. Bueno, acá estamos viendo que Saúl se encuentra con Samuel, le pregunta, y Saúl le dice, yo soy el vidente. Sube delante de mí en el lugar alto y come hoy conmigo. Dice, y por la mañana te despacharé, dice, y descubriré todo lo que está en tu corazón. Esto es lo que el hombre quiere. Esto es lo que el hombre quiere. El hombre quiere que vaya con un adivino. Yo quiero ir que un hombre me diga todo. Si voy a conocer a una mujer linda, si voy a tener un trabajo bonito, cómo me va a ir en la vida, si voy a encontrar las asnas. Eso es lo que quiere el hombre. Yo quiero comida de microondas, que en 5 minutos se solucione mi vida. Y por eso aparecen los psicólogos, porque te vienen con todas estas pautas de tipo vidente, de que todo para la autoayuda y todo para que te vaya bien. Pero bueno, acá estamos viendo que no es el carácter de un vidente de lo que conocemos hoy. Entonces le está diciendo que al otro día lo va a despachar y le va a decir todo lo que hay en su corazón. Versículo número 20. Y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días. ¡Wow! Acá estamos viendo que tiene este don. Dios le estaba diciendo cosas que sabía Samuel acerca de las asnas. Entonces, dice, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Entonces acá le está diciendo Samuel, bueno, en las asnas ya se encontraron. Y así quieren caminar muchos pastores. Muchos pastores quieren caminar así, te quieren hablar como si fuera que están adivinando el futuro, todo, pero hoy es peligro eso, no podemos andar así. Y no podemos escuchar a estos chamanes modernos. Por eso, si están en esta clase de iglesia, huyan, no lo duden. Es mejor estar sin iglesia que en estas sinagogas de Satanás que viven adivinando. Y muchos te van a decir, no, pero Samuel antes era vidente, yo puedo ser vidente. Sí, bueno, no entendiste nada de la palabra. Bueno, y luego nos dice, después de que le dice, quédate tranquilo, que las asnas fueron halladas, Saúl seguramente, wow, qué poder que tiene este hombre, habrá dicho, dice, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Para quién es todo lo codiciable, todo lo que es la gloria, la fama, el dinero, todo lo codiciable en Israel? Sino para ti. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Samuel está diciendo, todo esto codiciable, todo lo que hay, toda la gloria de Israel, ¿para quién es? Sino para ti y para la casa de tu padre. Entonces le está diciendo, wow, todo esto, todo lo que es la gloria de Israel, todo lo que es lo codiciable, es para ti, le dice. Versículo número 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Fíjense que acá estamos viendo un hombre humilde.
Dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Bueno, entonces acá estamos viendo que se pone en una postura de humildad, diciendo que está en una tribu pequeña. Y mi familia, ¿no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? O sea, acá estamos viendo una humildad increíble en Saúl. Decimos, wow, qué humilde. Pero bueno, lo que vemos es que no, está mostrando un gesto de humildad, pero lo que vemos es que no, Samuel, luego de que le dice de que todo esto era para él, este reinado, lo estamos viendo a Saúl, que esto el Señor se lo va a reprochar en otro momento. Cuando el Señor lo vea a Saúl, que está como loco, que anda como un caballo loco persiguiéndolo a David, que anda buscando a la divina de Endor, que anda como todo, el Señor le va a decir, ¿no te saqué yo de la tribu más pequeña? Yo no te hice grande dentro de todas las familias y que tenía una familia pequeña y todo eso. Bueno, se lo va a hacer recordar. Porque ahora mientras, y así somos muchos, cuando no tenemos nada, uy, somos todos humildes. Yo cuando no tengo trabajo, cuando no tengo dinero, cuando no tengo dónde caerme muerto, ustedes no saben lo humilde que soy. Ni hablo. Aquí estoy a sus órdenes, patroncito. Aquí estoy para servirlo, mi patroncito. Yo soy humilde, humilde de corazón y que gloria a Dios, al Santo de Israel y aleluya y gloria a Dios, gloria a Dios. Buenísimo. Me saco la lotería y yo calculo que voy a andar con 2 camellos en una camioneta. ¿Para qué? Para que le escupa a la gente de lo soberbio que sería. Esto es lo que hay en muchas personas. Entonces, muchas veces vamos a ver personas que son humildes porque no tienen nada. Y muchas veces decimos, no, porque la plata te cambia, el dinero te cambia. No, el dinero no te cambia, solamente te delata lo que realmente sos. Porque yo por ahí soy humilde porque no tengo un centavo. Ahora, cuando tenés, ahí te queremos ver. Pero bueno, acá estamos viendo que arranca humilde dentro de todo lo que es la conducta de Saúl. Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo en la sala y le dio un lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Bueno, estos eran los 30 hombres que lo estaban esperando para comer y para los sacrificios en el lugar alto a Samuel. Lo pone y lo integra a estos hombres. Versículo número 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di. Fíjese, trae acá la porción que te di, porque ya sabía Samuel que iba a venir Saúl, la cual te dije que guardases aparte. Esto dice, versículo 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, esto estamos hablando de una parte del animal cuando lo cocinan, dice, una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, o sea que le da esto para comer. Y Samuel dijo, he aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión te ha sido guardado. ¿Qué vemos? Vemos que ya Samuel estaba adelantado. Y fíjense cómo era un hombre de fe. Cómo ya Dios le había dicho de que iba a venir un hombre y ya Samuel ya lo estaba esperando, ya lo daba por hecho. Por eso vemos muchas cosas en Samuel, que tenía comunión con Dios, estaba sirviendo, era un hombre recto, un hombre severo con el pecado, ya lo vamos a ver, y un hombre que cuando Dios le hablaba sabía escuchar, sabía discernir y ya por fe obraba. ¿Se entiende? Entonces ya lo estaba esperando Samuel. Por eso dice, esto se guardó para esta ocasión, esta porción. Dice, cuando dije, yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Versículo 25. Cuando hubieran descendido al lugar alto de la ciudad, habló con Saúl en el terrado. Entonces acá estamos viendo que empiezan a hablar a solas y dice, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl y estaban en el terrado y le dijo, levántate, dice, para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que está delante, y se adelantó al criado. Acá lo estamos viendo que vamos a hablar a solas, le está diciendo Samuel a Saúl. Dice, más, espera tú un poco para que se aclare la palabra de Dios. Entonces acá estamos viendo que Dios le empezaba a hablar a Samuel
en cuanto a lo que tenía que hacer con Saúl, que estaba con él. Entonces, en el capítulo número 10 nos dice, que vamos a ver este versículo nada más y mañana vamos a ver cómo continúa, nos dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Entonces, acá estamos viendo que acá aparece algo, el aceite. El aceite. Hoy vemos tantas iglesias tan bonitas, ungiendo con aceite, y con aceite marca Patito, con aceite marca Pirulín, con aceite de cocina. Oh, pero el poder que tiene ese aceite levanta a los muertos. Bueno, ahí ha entrado la brujería, el misticismo en la iglesia. Pañuelitos ungidos, trapitos, aceite, agua bendita, harina que se tira en la cabeza. La otra vuelta había un delirante que se tiraba harina en la cabeza porque creo que Elías o Eliseo era que había hecho un potaje, un guisado y estaba como contaminado y entonces como tiró harina. Qué locura, qué locura. Y la gente tirándose harina en la cabeza. Fíjese, acá lo que estamos viendo es que a lo largo de las escrituras el aceite representa el Espíritu Santo. Recuerden que cuando el aceite alimentaba el candelero, estamos viendo que era lo que le daba la luz al candelero, que el candelero representa a la iglesia. Entonces, el aceite siempre representa al Espíritu Santo. Por eso, cuando ungían a una persona con aceite, la marcaban, significaba que eran propiedad del Espíritu Santo. Estaban marcados, sellados por el Espíritu Santo. Era una representación. Entonces, acá nos dice en el capítulo 10 que Samuel tomó una redoma de aceite, o por momentos vamos a ver que nos habla de un cuerno también de aceite, que Samuel también utilizaba con el que ungió a David, que ya en cualquier momento aparece. Este cuerno lo que representa es la autoridad. ¿Por qué? Porque en el reino animal, los animales se caracterizan por el poder y la autoridad según el cuerno que tienen. Entonces, el cuerno que tengan los animales va a representar el poder y la autoridad. Entonces, cuando vemos que el cuerno representa la autoridad, por eso cuando sonaban también los cuernos, antes de ir a la guerra, sonaba y dicen la autoridad de Dios en el pueblo. ¿Se entiende? Por eso también cuando vemos en bueno, no quiero ir tampoco a Apocalipsis, pero en Apocalipsis cuando aparece la bestia que tiene 10 cuernos, significa que tienen autoridad. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que el aceite representa el Espíritu Santo, que Dios lo ungió para esto, o que Dios lo llamó, que Dios lo apartó. El tema es que hoy no podemos andar ungiendo con aceite. Acá vemos que se ungían con aceite. En la cabeza a los reyes se los ungían con aceite. También vemos que a los sacerdotes se los ungían. Cuando estudiamos el libro de Levítico, vimos que a los sacerdotes, cuando se consagraban, los ungían con aceite, luego de una ceremonia de purificación. También se ungían con aceite a los animales por una cuestión de que en ese tiempo no había medicina. Vemos que el aceite era muy utilizado, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos habla de la parábola del buen samaritano, nos habla de que encuentra un hombre que estaba tirado en el suelo, que estaba herido, y el buen samaritano le pone aceite en las heridas. ¿Por qué les pone aceite en las heridas? ¿Qué lo está ungiendo? ¿Qué le está diciendo? Recibe el poder, el fuego, el Espíritu Santo. No, lo utilizaban como método medicinal. El aceite era medicinal. Entonces, cuando era lo que había al alcance. Entonces, por ejemplo, cuando Timoteo le dolía el estómago, el apóstol Pablo le decía, toma un poco de vino. No le decía, ahogá las penas en vino. No, le está diciendo, toma por el dolor un poquito de vino para que te calme el dolor. Entonces, lo que estábamos viendo es que, exactamente, en el Antiguo Testamento era un ungüento. Y era más. Si nos vamos a Éxodo capítulo 30, creo que era, nos habla de que había un arte para hacer el aceite. ¿Por qué? Porque con el arte del perfumador o del que hacía el aceite, habían familias que se dedicaban a hacer un aceite, que con ese aceite ungían lo que era el arca, lo que eran los instrumentos del tabernáculo. No podían utilizar cualquier tipo de aceite. Utilizaban un aceite para consagrar los instrumentos. ¿Qué representaba? Por ejemplo, decimos, ¿y para qué sirve? ¿Para qué tanto problema? Bueno, el tabernáculo representa todo lo que es en Cristo. Y lo que hay dentro del tabernáculo, en el lugar santo, se representa la iglesia. Por ejemplo, el candelero representa la iglesia.
Nosotros somos la iglesia los que iluminamos, pero porque tenemos una luz bonita, no, por el Espíritu Santo, que es el aceite. Tenemos la mesa de los panes de la proposición enfrente del candelero en el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición significaba que los sacerdotes debían comer de ese pan. El pan es Cristo. Nosotros estamos comiendo del pan como sus sacerdotes. ¿Se entiende? En lo espiritual. Entonces, ahí estamos viendo cómo los instrumentos que habían en el lugar santo eran ungidos con aceite que representaba todas estas cosas. Entonces, nosotros con el Espíritu Santo vamos a la palabra, nos deleitamos y nos alimentamos. El altar de incienso, que también estaba en el lugar santo, también se ungía con aceite. Significaba que el Espíritu Santo estaba sobre los instrumentos somos nosotros. Entonces, en el altar de incienso venían con una pala, una palita, y tiraban el carbón, y sobre el carbón venía el arte del perfumador, que el perfumador llevaba especias. Entonces, las especias que arrojaban hacia las brasas hacía que salga un humo fragante que iba hacia el cielo. Y eso representaba las oraciones, cuando oramos en el Espíritu. Y que orar en el Espíritu no es que se nos dé vuelta los ojos, empezar a entrar en trance y hablar en otro idioma, que muchos dicen que eso es orar en el Espíritu. No, yo creo que eso es incorporar demonios y bueno, brujería. Orar en el Espíritu no significa que el Señor me tiene que revelar algo. No significa que me tiene que revelar algo como a Samuel. No, orar en el Espíritu es cuando yo me encuentro en una situación, o un hermano, o un cristiano, o la iglesia se encuentra en una situación determinada de la vida, por más que sea una providencia oscura, una situación complicada, entonces yo con la palabra, con la Biblia, ¿cómo lo aplico a esta situación? Entonces yo empiezo a pedirle a Dios conforme a la Escritura y conforme a lo que está sucediendo. Eso es orar en el Espíritu Santo. No decir rabasaya, rabasá, como si fuera que se van al tercer cielo y hay una guerra atómica y acá seguimos igual de pecadores. Eso no existe. Entonces, lo que estamos viendo es que en el tabernáculo había una familia que se dedicaban a hacer el aceite. Era para consagrar los instrumentos. Entonces, acá estamos viendo y hoy utilizan el aceite que van al supermercado y compran. Es buenísimo. Por eso no se dejen poner aceite. Eso ya es brujería, misticismo. No hace falta. No hace falta. En Cristo no hace falta una cruz. En Cristo, exactamente, Emilia, allí hicimos un estudio de las oraciones, de los inciensos que representaba cada uno. Fue hermoso ese estudio, que se los recomiendo. Anda por ahí. Hay una carpeta que tengo en YouTube que es las oraciones y está muy bueno ese de las especies que... Pero bueno, volviendo al tema. Saúl, en el capítulo 10, lo está ungiendo con aceite. Entonces, con el aceite representaba que se levantaba un rey. Con el aceite es que consagraban a los sacerdotes. Con el aceite consagraban los instrumentos del tabernáculo, que representa que somos nosotros. Hoy nosotros somos los que estamos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, acá dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces acá estamos viendo que se ha elegido el primer rey de la historia del pueblo de Israel. Entonces acá estamos viendo que el pueblo de Israel ya tiene su flamante rey. Ahora sí es algo lícito, es un gobierno nuevo que Dios permitió que esté bajo la etapa de la monarquía. Cuando Abimelech en Samuel se postula y dice que era el rey y hasta reinaba el tipo, era falso. No tenía ningún sustento legal. Y la gente lo adoraba como un rey, se manejaban como un rey, pero no era un reinado. Es como decir, hagan de cuenta que yo le digo, hermano, yo soy el presidente de la nación. Yo soy el presidente de la nación de mi país y ustedes me siguen y yo los voy a gobernar. Pueblo querido, y empiezo a hablar y empiezo a gobernar, pero es lo mismo que nada, y puede haber gente que hasta que me siga, que es lo que pasaba con Abimelech, pero no existía lo que es la monarquía. Por eso ahora sí se establece la monarquía. Ahora sí se van a levantar legalmente los reyes. Ahora sí cambia el modelo de cómo Dios empieza a hablar a través de reyes, a través del pueblo, reyes corruptos, pueblos paganos, y ahí empieza más de lo mismo, pero con otro cambio político.
Así que bueno, hemos llegado hasta el capítulo número 10 y mañana vamos a seguir y vamos a ver cómo sigue este rey. Después vamos a ver cómo Saúl derrota a los amonitas, cómo Samuel va y hace un discurso con el pueblo, la guerra contra los filisteos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver muchas cosas hasta que aparezca David. Y ahí les puedo asegurar que sus vidas puede llegar a cambiar como cambió la mía. Yo con David me identificó en muchas cosas, me sirvió mucho, me deleito mucho. Yo cuando predico acerca de David me genera cosas lindas. Capaz que a mí, capaz que a ustedes nada que ver, pero es algo muy lindo y espero que estemos en el mismo espíritu, que seguramente lo vamos a estar. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Emilia, me encanta que estés conectada nuevamente, así que gracias por estar ahí. Saludos a tu hermana Viviana y a tu familia. Espero que estés ordenando todo con esta mudanza. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Aquí estamos una vez, poderoso Dios, viendo en las Escrituras cómo el pueblo ha elegido a un hombre, cómo el pueblo ha desechado tu gloria, pero tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Padre Santo, ese rey que nosotros buscamos por todas partes, igual que el pueblo de Israel, buscamos reyes altos, hermosos, buscamos en la belleza, buscamos en la vanidad, buscamos en la riqueza, buscamos en la posición social. Siempre hemos buscado, Señor, nuestro corazón ha ido detrás de todo ese tipo de cosas. Pero no nos dábamos cuenta, Señor, que lo que necesitábamos era a tu amado Hijo Cristo Jesús en nuestro corazón. Padre Santo, te pedimos que nos reveles cada día más y más a tu amado Hijo, que nos reveles su santidad, que nos reveles cómo Él reina en nuestra vida, que podamos adorarlo a Él dignamente, que podamos adorar a Él como el Rey de Reyes, Señor, como el Señor de Señores, tener la importancia, Padre Santo, de que no estamos huérfanos en el mundo, que tenemos un Rey soberano, un Rey perfecto, un Rey con un carácter santo, un Rey con un carácter justo, que nosotros estamos acostumbrados a que nos reinen hombres impíos, hombres perversos, hijos de Satanás. Poderoso Dios, te pido por mis hermanos, por este grupo, que cada día nos des un poquito más de conocimiento, un poquito más de sabiduría, y que el Espíritu Santo empiece a moverse en ese contexto de conocimiento bíblico y de esfuerzo, Señor. Que el Espíritu Santo se vaya ordenando nuestras vidas, nos dejamos moldear como el barro, que el Espíritu Santo nos empiece a moldear como el alfarero, Señor, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, que nos convenza del pecado, que nos haga doler cuando caemos en pecado y poder arrepentirnos y volvernos a ti. Gracias, poderoso Dios, porque todos estos privilegios los tenemos bajo Cristo, Señor, que ha pagado con precio de sangre, Señor, en la cruz. Gracias, poderoso Dios, por ser tan buenos como con nosotros. Somos infieles, siempre elegimos otro rey, siempre elegimos cualquier cosa, pero Padre Santo, tú dices, este es mi pueblo, este es mi pueblo, este es mi pueblo. Y damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia no la podemos entender. Es irracional para el conocimiento humano. Pero haznos entender un poquito un destello de tu amor, un destello de tu infinidad, un destello de tu omnipotencia, omnisciencia, Señor. Queremos conocerte cada día más y por eso nos esforzamos, por eso buscamos en las Escrituras, por eso buscamos, Señor, para que nos hables y queremos conocerte más como nuestro Dios amado. Te damos gracias y en el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Gracias, Karina Jiménez. Yolitza Pérez, muy bien. Aceite de oliva, me dicen ahí. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Gracias, Vanessa, Carmen Brenes, Emilia, muy bien. Gracias a todos los que están ahí. Roberto Cabrera, muy bien. Gracias, Robert. Cristina Torres, gracias. Dios te bendiga. Muy bien a todos mis hermanos. Luisa de la Cruz también ahí. Muchas gracias a todos. Ani Sánchez Quintana, muy bien. Qué lindo. Siempre están todos, todo el pueblo unido, siempre buscando lo que es la palabra de Dios. Así que bueno, esto recién comienza. Pablo Acutaim, también gracias por sumarte a los estudios, ya estás siempre todos los días, así que esto nos va a ayudar a crecer, a conocer, a tener un conocimiento bíblico. Así que bueno,
Nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos, no los molesto más. Mañana 19:30 horas, nuevamente continuamos con el estudio de Primera de Samuel. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.